Bueno, bendiciones, shalom para todos aquellos que nos acompañan en este hermoso estudio bíblico donde estaremos hablando acerca de una de las tribus más importantes, más bendecidas, más fructíferas de la tribu de Israel. Y esta es la tribu de Isaacar, la cual tal vez es un poco subestimada porque lo vamos a ver más adelante por el significado de su estandarte y por el animal que representa a esta tribu. Sí, porque además recordemos que, y no solo esta, sino que también muchas de las tribus de Israel son de cierta forma no menospreciadas, sino muy poco recordadas. Porque muchos dicen, oh sí, la tribu de Judá, la tribu de Leví, incluso otras tribus como la de Benjamín o la de Efraín. Pero estas tribus también tienen un significado muy importante y también funcionan como una sombra profética del Mashiach, porque recordemos que las 12 tribus representan como un amplio concepto de lo que era Yeshua y de lo que él vino a ser a nosotros. Y eso lo vamos a ver a través de esa tribu, ¿cierto? Así es. Pero bueno, antes de que Isaacar fuera denominada como una tribu, también era hijo de Jacob y de Lea. Entonces, ¿quién era Jacob? Jacob, como lo conocen, el usurpador, aquel que le robó la bendición a Esaú, pero vemos que él más adelante pelea, tiene una guerra con un ángel, cuyo ángel pues le lastima pues, sus lomos, lo descoyunta, y bueno, pero al final y al cabo él termina recibiendo esa bendición que iba a afectar su vida e iba a afectar su generación. Y bueno, Jacob lo cambió, su nombre fue cambiado a Israel. Pero antes de tocar todos estos temas, primero nos vamos a presentar, ¿cierto? Así es, Josué. Bueno, él es Josué. Soy Josué. Y yo soy Valentina. Y ella es Valentina. Y antes de continuar con este tema, vamos a entregarle este tiempo a nuestro amado Eterno. Bueno, vamos a orar. Entonces, gracias Eterno por este tiempo que tú nos permites en el día de hoy. Gracias Padre porque hoy venimos a aprender algo nuevo, Padre, sobre lo que tú hiciste a través de tu obra, a través de lo que hiciste aún con esa tribu, Padre, con esa tribu de Israel que de pronto muchos la ignoran, Padre, pero lo que tú hiciste en ella es algo precioso, Padre, algo grande y único, Eterno. Así que, Padre, te oramos que seas tú, Eterno, ministrando a los corazones y a las vidas, Eterno, de cada uno de los que están viendo este video, Padre, así como también hablaste en nuestras vidas a través de estos significados, Padre, de lo que significa la tribu de Isaacar, Padre. Te lo pedimos, amado Eterno, y te pedimos que seas tú, Padre, hablando en este tiempo. Entregamos este tiempo y nuestras vidas, Padre, y las vidas de todos los oyentes y televidentes que están viendo, Eterno, este video, Padre. Gracias, Eterno. Amén. Bueno, Isaacar. ¿Qué significa Isaacar? En el hebreo lo encontramos como Yisahar, cuyo nombre significa recompensado. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ya que recordemos que aún no vamos a hablar de cuando lo denominaron así como tribu, sino aún estamos hablando de cuando él era hijo de Jacob. Quiero que me acompañes a Génesis 30, del 17 al 18, y dice la palabra: y oyó Yahweh a Lea, y concibió y dio a luz al quinto hijo, a Jacob. Y dijo Lea: Yahweh me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Aquí, desde este comienzo, vemos que Israel tenía una costumbre, que eso está bonita, que era: si yo le voy a poner este nombre a mi hijo, es porque a futuro su nombre se va a ver vivenciado en sus acciones. Sí, y también recordemos que esos nombres que le ponían tenían mucho que ver con la situación que pasaba la mamá. Exacto, la situación que pasaba en ese entorno, su familia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Lea a través de este hijo? He recibido mi recompensa. Ahora vamos a ver algo muy importante. Él es el noveno hijo del patriarca hebreo Jacob y el quinto hijo de Lea, una de las esposas junto con Raquel. Él es el fundador tradicional de la tribu de Israel que llevaba su nombre. Cuando dice en Génesis 30, 17, dice: y oyó Yahweh a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo de Jacob. En el verso 18, y dijo Lea: Yahweh me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Ahora vean esto tan interesante. De los hijos de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, lo que veníamos hablando al comienzo, y los hijos de Jacob
con Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero vemos que Raquel, conociendo el contexto hebreo, era estéril. Así que Raquel dio a su sierva Bila a Jacob, de donde nacieron Dan y Neftalí. Y Lea también dio a su sierva Silpa a Jacob, de donde nació Gad y Aser. Finalmente Raquel recibe el milagro del Eterno y ahí concibe a Jacob 2 hijos que fueron José y Benjamín. Que eventualmente José, después de Egipto, se convertiría en la tribu de Efraín y Manasés. Y entonces aquí salen todos los nombres de estas 12 tribus. Entonces encontramos a Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Benjamín, Efraín y Manasés. Entonces aquí las encontramos absolutamente todas. Bueno, aquí quiero tratar un punto, que ya hablamos del hijo, ¿cierto? Ya hablamos de Isaacar como el chinito que era el hijo de Jacob, o Israel también. Pero resulta que este chinito creció y se convirtió en un hombre. Y él se casó y tuvo, aquí en la Biblia, en Génesis 46:13, habla sobre los hijos que tuvo Isaacar. Entonces, vamos a leerlo. Dice, y los hijos de Isaacar fueron Tola, Fua, Job y Simrón. Él tuvo 4 hijos, bien fructífero Isaacar, ¿no? Entonces, él tuvo 4 hijos. Y estos 4 hijos, bueno, igualmente crecieron, se casaron y tuvieron más hijos. Y así fue sucesivamente hasta que ya se formó la tribu. Entonces, ¿cómo pasó de ser Isaacar a convertirse en la tribu de Isaacar? Resulta que todo eso vino después del exilio. Recordemos la historia de José, que cuando subió a gobernador vinieron sus hermanos, se los perdonó y vinieron a habitar a la tierra de Egipto. Aquí se multiplicaron, crecieron, y aquí fue donde se comenzó a multiplicar esta tribu a través de sus generaciones, al punto de volverse una tribu muy numerosa, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es una tribu muy, pero muy numerosa. Así como tú lo dices, Josu, en Números 1:29, complementando lo que tú estás diciendo, se hizo un censo para todas las tribus de Israel, y vean lo fructífero y próspero que era la tribu de Isaacar. Dice la palabra en Números 1:29, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. Imagínense una tribu gigante, porque bueno, en la Biblia se menciona que habían tribus mucho más grandes, pero esa entraba como en ese top de tribus, de las tribus más grandes de Israel, ya que era muy numeroso y tenía muchos hombres. Y de hecho que en esa cita bíblica solo se menciona a los hombres que están listos para pelear. Imagínense, si son esa cantidad, se imaginan contando a las mujeres, a los niños, aún a los mismos ancianos. Entonces era una tribu muy, pero muy numerosa. Bueno, ya habíamos hablado acerca al comienzo del significado de la tribu de Isaacar, y aquí vamos a ver con qué letras está escrita, con qué palabras del alfabeto está escrita esta letra. Y bueno, la palabra recompensa, según la Real Academia Española, significa premiar un beneficio, un favor o una virtud por un mérito. Esto es lo que significa en sí la tribu de Isaacar. Y como lo mencionábamos anteriormente, cuando las madres ponían esos nombres a sus hijos, estaban profetizando lo que ellos iban a hacer a futuro. No solo Isaacar, como lo decía Josu, como un niño, como un hombre, sino lo que iba a ser la tribu de Isaacar, como lo decía acá en Números, esos 54,400, y aún los que están, por decirlo así, esparcidos y pertenecen a una de esta tribu, se conocen por la recompensa, por la virtud, y una característica, perdón si me adelanto, pero es que esta tribu era muy bendecida gracias a el Shema que ellos tenían y el amor por la riqueza espiritual que es la escritura. Exacto, entonces, bueno, ya tenemos en cuenta el significado de recompensado, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué tiene ese significado, a qué lleva este significado en la tribu. Pero bueno, antes de eso no me quiero adelantar, porque el punto que vamos a ver más adelante es muy importante y muy hermoso. Y tiene que ver mucho con la palabra que Isaacar va a ser recompensado. Pero bueno, no me adelanto.
Pasemos directamente a cómo era esta tribu en sí. Bueno, esa tribu en sí lo vamos a ver a través de las unciones, de las 3 unciones que ésta recibió. Sabemos que como hijo recibió una bendición de su padre Jacob, y eso lo encontramos en Génesis, donde vemos que Jacob bendice a todos sus hijos. En Génesis 49. 49, así es. Exactamente en Génesis 49 del 14 al 15. Y vean lo que dice: y sacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Entonces esta fue la primera bendición que él recibió, ¿verdad? Después se le confirma esa bendición por medio de su siervo Moshe al bendecir a cada tribu. Pero bueno, las 3 unciones, y entrando a lo que dice la escritura en esta parte, dice que los hijos de la tribu Isaacar eran hombres especiales. ¿Eran cualquiera? No, eran muy, pero muy especiales. Eran muy importantes. Y la Biblia dice que tenían conocimiento de los tiempos. Vean, esta palabra es súper clave porque de los tiempos nos habla de años, nos habla de temporadas, nos habla de fiestas, nos habla de cosechas, de la siembra, del recoger, bueno, de muchas Aún cosas. también nos habla de... eso también lo vamos a ver más adelante, pero quiero darles un adelanto. También habla sobre el futuro que representaba hacia sus hermanos. O sea, sí, reconocían los tiempos y eso, pero también podían reconocer el futuro que el padre había predestinado para sus hermanos y para ellos. Pero bueno, no se adelantan. En Primera de Crónicas 12, versículo 32, nos dice la palabra: de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vean lo que dice acá y la importancia de esta tribu por el liderazgo que ellos manejaban. Al tener ellos, una característica de los de la tribu Isaacar es que tienen una relación íntima con el Padre, donde los tiempos son revelados a ellos y ellos los tienen que dar a conocer a sus hermanos. O sea, Josu, qué responsabilidad, ¿no? Porque ellos no se podían descachar, por decirlo así, no se podían equivocar, porque la cosecha, la siembra, las fiestas, sí, aún porque dependían de los tiempos de ellos. Sí, porque imagínate si un rey llegaba a consultarle a la tribu de Isaacar y ellos le decían, sí, vaya a la guerra, que eso le va a ir bien, y se descachaban. Claro, tenían el peligro de perder a su rey, de perder a muchos soldados. En realidad ellos tenían más que aún las cosechas, también tenían muchas vidas en sus manos. Entonces hablamos de 3 unciones. La primera es la unción de la prosperidad, así como lo mencionaba Jacob en Génesis 49. La tribu de Isaacar recibió la mejor porción de la tierra prometida y la extensa llanura de Jezreel con el Jordán como su límite. O sea, tenían una llanura wow, o sea, muy grande. Tenían el río Jordán, que cuando vemos que habían ríos cerca, las cosechas y los cultivos eran muy fructíferos. Y en José 19:17 dice: la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Verso 18 del mismo capítulo. Y fue su territorio Jezreel, Juesolat, Sunem, Jafarim, Sion, Anarat, Rabit, Kisión, Abes, Remen, Enjamín, Enjada y Petspasas. Y llegó a este límite hasta Tabor, Shahasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. O sea, wow, muchos pueblos pequeños y todos unidos forman absolutamente una llanura completa. Pero aquí quiero recalcar algo, es que de pronto ustedes, les invito a que miren un mapa de cómo se dividió las tribus de Israel, y pueden ver que a pesar de que muchos dicen, oh sí, parecen muchos pueblos, en el mapa se ve muy, pero muy, bueno, no tan pequeño, pero se ve pequeño. Pero ¿qué hacía diferente ese pequeño territorio al resto de todo ese gran territorio de Canaán? ¿Qué crees que hacía la diferencia, Vale? No estoy segura, José. La calidad de la tierra, el poder que tenías, o sea, la tierra, y aún su conocimiento de los tiempos, que lo vamos a ver más adelante en las funciones, hacía que esa tierra fuera tan fértil que se volviera una de las tierras más fértiles de todo Canaán, de todo Israel.
Ujú. Eso es lo que hacía especialmente ese territorio. Y como tú lo dices, este territorio estaba con 16 ciudades con sus aldeas. Y esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas, como lo que tú nos acabas de enseñar. La bendición de Jacob a Isaacar. Cuando Jacob antes de morir bendice a sus hijos, así bendijo Isaacar, y vamos a reiterar lo que Jacob dijo. Verso 14 de Génesis 49. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ahora vean la bendición que hace Moshe a Isaacar. En la bendición de Moshe, Zabulón e Isaacar son mencionados juntos, y se señala el destino de Isaacar hacia la actividad comercial. Vean lo que dice en Deuteronomio 33, 18. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Vean esto tan importante, ¿no? Entonces Zabulón, ¿qué era lo que hacía? Él salía a dar sus comercios y a traer su recompensa por haber vendido sus comercios. ¿Qué era lo que hacía Isaacar? Acá lo dice, él era un hombre de tienda. Cuando nosotros hablamos aquí de tienda, hablamos de intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque al él tener revelación de los tiempos, tenía que tener confirmaciones y un diario vivir con el Padre, donde lo que el Padre le revelara, pues él que hacía se lo impartía a sus hermanos. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre...? Porque, bueno, se habla de la tribu de Leví, que también eran hombres de tienda, ¿no? Eran hombres que también buscan la presencia del Padre. Pero algo que hay que recalcar, porque no me quiero tampoco meter mucho con el estudio de la tribu de Leví, que también es una tribu muy especial. La tribu de Isaacar eran hombres de tienda gracias a la tercera unción, que ya lo vamos a ver, y también gracias a la segunda unción, que también ya ahorita lo vamos a ver. Eran hombres que buscaban la presencia del Eterno, mientras que la tribu de Leví oraba para mantener la presencia del Eterno, para guardarla en su pueblo. La tribu de Isaacar lo hacía para discernir lo que iba a pasar. Y justo por eso vamos a terminar de hablar de las unciones. Así es, Josu. Y bueno, así como tú lo mencionas, mira que hay otra unción. La primera es la prosperidad, así como lo estábamos mencionando. La segunda es la unción espiritual, en donde su conocimiento del amor hacia la palabra de Yahweh los hizo ser maestros en Israel. Su consejo y su interpretación de la escritura se recibían como palabra totalmente autorizada, y eran además una de las 6 tribus que estaban en el monte Gesirim para declarar bendiciones sobre su pueblo. En Deuteronomio 27:12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gesirim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Entonces, algo muy hermoso es que ellos tenían una autoridad, así como lo mencionaba Josu, el don de la profecía, el don del discernimiento, el don aún de la palabra, de escudriñar las escrituras para poder decir: anden por aquí, vayan por allá, hagan esto, siembren en esta temporada. Y todo esto lo hacían ellos por revelación del Padre. Y más adelante, cuando Yeshua vino, él vino a corregir muchas de esas cosas. Pero antes de llegar allí, vamos a concluir con la última unción, que fue la del conocimiento de los tiempos de Yahweh. Bueno, entonces vamos a hablar de esta unción. Y como lo leíamos también, lo acabamos de leer hace poquito en Primera de Crónicas 12:33, hablaba sobre que sus hermanos venían a consultarle sobre lo que iba a pasar. Entonces, quiero recalcar algo muy importante. Todo lo que dijo Vale es muy cierto en cuanto a la segunda unción, pero podemos ver que estas dos unciones no fue la única tribu que se les dio, porque a otras tribus también se les dio la prosperidad, a otras tribus también se les dio la espiritualidad, pero a esa tribu la tercera unción fue la que lo marcó, la que dijo: oh por Dios, esa es la tribu de Isaacar. Esa unción era la que deseaba el conocimiento de los tiempos, o el don de profetizar. Ustedes dirán: eso me suena como raro, ¿no? Eso me suena como que
como leer el futuro y todo eso. Eso para muchos sonará como brujos o hechiceros o adivinos, aquellos que, bueno, eso se les conoce en ese tiempo y aún en nuestra actualidad, que aquellos que ven el futuro no los consideran como profetas, sino más como brujos, adivinos. Sí, pero muchos considerarían esos, pero hay algo que hay que entender. No es que la tribu de Isaacar podía ver el futuro o leía las palmas de cada una de las tribus y ya sabía todo. No, resulta que esta tribu tenía algo importante, que era un don. Entonces, pero lo que más sorprende esto es que el Padre les dio el don de profetizar. Y para eso vamos a ir a Primera de Corintios 12 del 7 al 10, que de pronto se les suene conocido, se dirán, como que conozco esa cita bíblica. Pero bueno, vamos a leerla y dice la hermosa palabra. Dice, pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y quiero leerles el answer que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, teniendo en cuenta este último versículo que también es muy importante, recordemos que el Padre, así como hizo después con cada uno de sus discípulos a través de Yeshua y aún a través de más adelante lo que va a pasar en los últimos tiempos, asimismo Él lo hizo mucho atrás con las tribus y a cada tribu le entregó algo especial, un don que lo caracterizaba de los demás. Porque recordemos que así como dice en este último versículo que te voy a volver a leer, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Padre repartió a cada tribu, a cada persona, desde que Jacob bendijo a cada una de las tribus, bueno, desde que bendijo a sus hijos que no se hayan convertido en tribus. Recordemos que cuando Él hizo esto, el Padre vino con su unción y se la dio a cada uno de las tribus, unos más importantes que otros, pero todos en el mismo espíritu. Y esta fue la unción que le dio a Isaacar. Le dio la unción de la profecía y el conocimiento. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo era este don, o sea, cómo es que funcionaba, porque muchos dirían, oh, sí, eso suena como astrología, podían contar las estrellas, decía, uy, esto va a pasar, esto no. Pero lo que ellos podían hacer es que ellos, además de que era gente muy sabia, ya que podían entender el conocimiento, y aún podían entender cómo aún se movían las nubes y todo, decían, hay muchas nubes por allá, va a llover. Entonces sabían que no era bueno sembrar en esa temporada. O sea, va a caer lluvia temprana. Entonces decían, vamos, hay que sembrar rápido para que esa lluvia caiga. Decían, va a caer lluvia tardía, sí, muy bueno. Y cuando veían que todo está despejado, vamos a recoger la siembra. Y eso no solo lo hacían, o sea, no se lo guardaban diciendo así como envidiosos, diciendo, no, eso solo es de nosotros. No, sino que eso también se lo decían a sus hermanos, les decían, siembren ahora que el sol está bueno y la lluvia está cayendo en una forma temprana. Así que pueden sembrar, aprovechen. Pero también les decía, no siembren porque viene una temporada de lluvias torrenciales. Entonces, esa era la primera forma de conocer los tiempos. Pero la otra forma era a través de aún ver el futuro de lo que el Padre le iba a hacer con todo el pueblo de Israel. Y para eso vamos a ir a Primera de Crónicas 12:23, que así mismo como lo leímos anteriormente, de pronto más adelante en el 33, también lo vamos a leer antes a ver cuál era el contexto de esta situación. Y también, Josu, mira que lo que tú dices es muy importante porque las características de la tribu de Isaacar era que eran conocidos como astrónomos, que mantenían un registro de los tiempos y las estaciones, así como tú bien lo decías. Eran expertos en la fijación de los inicios de año, los Hashanah, y el comienzo del mes.
Ellos entendieron el significado de los cambios de luna, los periodos solares y los signos de las estrellas. Ellos le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque acá no estamos hablando que cuando sabían los signos de las estrellas no era Virgo, Libra, no se trataba de eso, sino que es que el Padre desde el principio estableció señales en los cielos, en el día el sol, en la noche la luna y las estrellas. Entonces todo eso era el don que el Padre les había entregado a los de Isaacar, porque en ese tiempo no había calendario, no había un celular para mirar la hora o mirar el tiempo, sino que ellos ya sabían, o últimamente se usan mucho las aplicaciones que dicen mañana va a haber un día soleado o mañana va a caer una tormenta. No, en ese caso lo que tú decías, miraban el cielo y decían va a llover. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la gente del campo tiene como esa característica. Tú puedes ver el sol brillando en un día hermoso, pero ellos dicen, va a llover. Aún los que dicen, no porque sean pesimistas ni nada de eso, pero a veces tienen mucha razón que dicen, eso es puro sol de lluvia. Y uno sabe que y uno piensa, no, eso es puro pesimismo. Pero algunas veces, aún por sentir como ese calor no es tan bueno, ya saben que más tarde va a llover y efectivamente sí llueve. Entonces vemos que aún también es algo que representa eso. Y durante la Primera Guerra Civil, que es lo que tú vas a hablar, cuando Yahweh estaba transfiriendo el reino de Saúl a David, vemos que aquellos que apoyó y que estuvo, ¿cómo decirlo?, de parte de David, del lado de David, ellos fueron ungidos con el don de la revelación y le dijeron a David qué hacer y cómo hacerlo. Y es lo que tú vas a leer en Primera de Crónicas 12:23. Y dice la palabra, y ese es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Yahweh. Entonces, conforme a lo que decía Vale, recordemos que aquí es la primera guerra civil que hubo en Israel, que era entre David y Saúl, que Saúl lo quería matar porque estaba celoso y todo eso, y porque tenía miedo que le quitaran su reino. Y recordemos que David tuvo que huir y esconderse, y estas personas que lo apoyaron, o sea, el primer ejército que tuvo David como rey, fueron la mayoría hombres de la tribu de Isaacar, que vinieron a apoyarlo porque ahora que lo pensamos eran hombres que tenían en todas en contra, ¿no? O sea, si ves que alguien se quiere levantar, no sé, para tomar el control de un país y vemos que la persona que lo está gobernando controla todo, ¿tú a quién apoyarías? ¿Vale? ¿Apoyarías al que está ya como gobernando el país o al que se piensa levantar como gobernante? Bueno, yo creo que en el caso de David, pues el que se quiere levantar para cambiar todo ese sistema corrupto. Sí, pero imagínense, o sea, solo una sola tribu, la tribu de Isaacar, más unos pocos hombres de otras tribus. Entonces ahí podemos ver la palabra que Moshe y Jacob le prometió, le profetizó, le impuso a la tribu de Isaacar. ¿Por qué? Porque resulta que dice que los hijos de Isaacar entendieron que era el momento que Yahweh cumpla su palabra profética. Y vean esto, ¿se acuerdan que Samuel ungió a David? Y eso sucedió 17 años antes de esta guerra. Entonces ellos estaban despiertos, diciendo y discerniendo los tiempos al saber de que esa palabra se tenía que cumplir. Y aquí no nos habla de otra tribu, sino de la tribu de Isaacar. Exacto, entonces, como también lo estábamos hablando ahorita, esa tribu tenía todas las de perder, ¿sí? Porque imagínense una sola tribu contra todo un rey, más otras 10 tribus. Entonces tenían las de perder. Pero a pesar de eso, se levantaron. ¿Y por qué se levantaron ellos? Justo por lo que decía Vale. Porque a pesar de que fueron mucho tiempo, 17 años antes, 17 años después de que ungieron a David, ellos ya lo sabían. Y por eso vinieron a apoyar a David para traspasar el reino de Saúl a David, porque ellos conocieron los tiempos, conocieron el tiempo que le correspondía a David como el próximo rey de Israel. Entonces digamos que ese es el punto más importante de esta tribu, más que aún también las otras unciones. Esta tercera unción es la que caracteriza a esa tribu sobre todas las otras tribus.
la cual era el conocimiento, saber los tiempos. Sí, hijos, y es importante y es una de las características más hermosas de esta tribu, porque lo primero que ellos hacían era llenarse tanto de la presencia del Eterno, que algo que nos han enseñado en la comunidad, ¿cómo se conoce un profeta? Porque lo que habla, ¿qué pasa? Se cumple. ¿Y qué era lo que pasaba aún con esto? El profeta, por supuesto, él habla, él profetiza, él dice y las cosas se cumplen. Pero ellos también tienen la característica que es discernir. ¿Con qué intención esta persona está haciendo esto? ¿Con qué intención esta persona va a hacerlo aquello? ¿Y por qué? Porque los de la tribu Isaacar estaban en la tienda, habitando en la tienda, estando en Shalom. Dice, Padre, ¿qué quieres que hable? Padre, ¿qué quieres que diga? Y lo que el Padre diga, aún la valentía de decirlo, si el Padre dice, calla, calla. Entonces, características importantes de esta tribu: obediencia, el Shema, el saber actuar, el saber hablar, el ser personas de confianza, porque es que ellos no se podían equivocar, ellos no tenían que decir, Me escaché. ¿No? me descaché, es decir, esta vez vamos a sembrar tal cosa, y no era esa cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Si ellos la embarraban, o por decirlo así, se equivocaban, simplemente no se iban a ver afectada esa tribu, sino todo el pueblo de Israel. Y bueno, vamos ahora a ver algo más acerca de esta tribu, que es que cuando nosotros miramos el estandarte, resulta que aparece un animal, que es como decir, un animal muy subestimado, Sí, por porque decirlo así. le dicen, no sé si han escuchado ese término por ahí que dicen, uy, sí, usted cuando le dice a una persona que es tonta o como que retrasada en todo eso, dicen, uy, usted sí es severo burro. Entonces, digamos que este término o este animal es justamente el estandarte de la tribu de Isaacar. Y muchos dirán, uy, entonces era una tribu re burra. Pero no, vamos a ver que más que eso, aún lo que sea, le subestiman mucho a este animal, a pesar de que es un animal muy inteligente. Sí, y vamos a ver también la diferencia del burro y la mula. Sí, más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos, bendijo a Isaacar, diciéndole que era un asno fuerte. ¿Qué es un asno? Pues un burrito, que se recuesta entre los apriscos y que vio el descanso que era bueno. Cuando hablamos de descanso, Josué, ¿a qué te suena? ¿A qué me suena? No sé. No tiene que ver mucho con que sí trabajaron y después descansaron. Sí, creo. Y también descanso el día de Shabbat. Ah. Cuando él dijo que el descanso era bueno, vemos que el Shabbat era bueno. Entonces, una característica hermosa de esta tribu es que sabía para qué estaba estipulado el día de Shabbat. Y aquel que guarda el día de Shabbat completo, así como lo dice la escritura, de 6 a 6, va a ser bendecido, va a ser recompensado, va a ser guardado él y su casa. Entonces, esto era lo que Isaacar entendió y por eso fue muy bendecido. Y aún por eso él tenía el privilegio de llevar un don que no es otorgado a cualquiera. No cualquier persona tiene el don del conocimiento y el don de profetizar, ya que es un don que toca tener mucha comunión con el Eterno. Uh-huh. Y bueno, para la mayoría de las personas cuando dicen burro, no, ese animal no lo ve tan chiquito, no lo ve tan tierno, ¿sí? Sí. Pero resulta que es un animal muy fuerte. Y resulta que el caballo, uno ve el caballo y uno dice, wow, el caballo es grande, majestuoso, sí. es bonito, tiene melena, bueno, toda la cuestión con el caballo. Pero en realidad el burro se da en gran importancia a la palabra, donde tenemos dos significados. El caballo significa orgullo y posición, en cambio el burro significa manso y humilde, aquel que se deja llevar, aquel que se deja guiar. En cambio un caballo... O sea, si tú miras un punto muy importante, es que los caballos, o sea, tú miras los caballos, son hermosos, la cabellera, pero si tú coges, le pones un peso, lo pones a cargar sal, lo pones a cargar muchas cosas, no se puede, se va a desplomar ese caballo porque es flojo. O sea, porque si apenas puede cargar una persona.
¿Cómo va a cargar un peso que es, valga la redundancia, puede ser más pesado que una misma persona? En cambio, el burro, este animal es diseñado por ser tan fuerte y tan robusto, capaz de cargar aún más de dos personas, o bueno, más de una persona en sí, y tras del hecho cargar como bultos de muchas cosas que aún hasta al mismo humano se le hacen pesados. Entonces es un animal muy fuerte y que a pesar de eso, una característica que toca recalcar es su inteligencia. Muy especiales en la palabra, ya que estos animales eran muy valiosos. Aquel que tenía un burro es que económicamente hablando era pulido, por decirlo así. Y dice la palabra en Éxodo 20:17: no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, burro, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces vemos que eran animales pues muy valiosos, ¿no? Y aún podemos verlo en la actualidad, aunque lamentablemente y ahorita es más caro un caballo que un mismo burro. Pero a pesar de eso, ¿qué es más útil? Sí, de pronto el caballo te avanza más rápido. Pero si tú trabajas aún en el campo o en muchas otras cosas, un burro te hace como transporte y a pesar de todo no es tan lento. Y también como un buen transporte tanto de carga como para ti mismo. Y algo que quiero recalcar antes de seguir con estas citas bíblicas que hablan sobre el burro, quiero recalcar que cómo es la actitud de este burro aún ante los problemas. Porque aún los caballos, a mí me contaban una vez una historia sobre que iba a un caballo, iba un caballo por ahí, y al lado de él hay un caballo y un burro, y iban ahí, y el caballo andaba y andaba, y a él le pusieron a escoger dos cosas, le dijeron: caballo, ¿quiere llevar la sal o quiere llevar las esponjas? Entonces el caballo dijo: uy, sí, voy a llevar las esponjas. Entonces cogió, como eran más livianas, se las puso. Comenzó a caminar así todo orgulloso. En cambio el burro le tocó llevar los bultos de sal, ya todo cansado. Y siendo todo orgulloso diciendo: uy, sí, no. Diciendo: uy, sí, esto está re liviano y esto. En cambio el burro todo humilde diciendo: ten cuidado por donde pases, por donde pisas. Y bueno, tuvieron que pasar un puente donde había un río. Y resulta que iban caminando y se dieron cuenta que había una tabla suelta. Así que dijeron: uy, no, nos podemos quedar en esa tabla. Así que bueno, la saltaron, y siguieron avanzando. Y bueno, llegaron al pueblo, el granjero entregó sus productos y cuando se fueron a devolver, pasaron por el mismo puente con la misma tabla suelta. Y vemos que ahí en la historia el burro pasó por ahí y dijo: ay, es cierto, aquí había una tabla suelta. Así que se detuvo. En cambio el caballo lo veía todo orgulloso, con sus derecho esposas, y se cayó. siguió derecho y ¡pum! Se rompió el puente y cayeron al agua. Y como el burro se detuvo, no sé, como el burro se detuvo y el caballo cayó, todo el puente se rompió y el burro también cayó sin querer. Y cayeron al agua. Y imagínense qué pasó. Como el caballo llevaba esponjas y el burro llevaba sal, entonces las esponjas absorben el agua y cuando la absorben se hacen más pesadas. En cambio la sal se deshace con el agua. Pues claro, el caballo sintió todo el peso de las esponjas mojadas, se comenzó a hundir. En cambio la sal que llevaba el burro se deshizo, se le hizo mucho más liviano. Y claro, el caballo se estaba ahogando y el burro cogió y lo sacó del agua. Entonces, ¿qué aprendemos con esta historia? Primeramente que también vemos que el caballo era muy orgulloso, pero que el burro era muy humilde y además prestaba mucha atención a su camino. Y eso no está tan alejado de la realidad. Cuando un burro va caminando y por ejemplo pisa un hueco y se va ahí y bueno, sigue el camino, cuando se vuelve y ve el mismo hueco y ya no vuelve a caer dos veces en el mismo lugar, sino que por eso es que dicen que también los burros son muy tercos, porque cuando ven un problema donde ya cayeron, no vuelvan a caer en ningún problema, sino que se detienen. Son sabios en cuanto a eso. En cambio, los caballos que se creen los vuelan más que el viento y pasan corriendo así, terminan yendo de cara a los caballos. En cambio, el burro es humilde y aprende de sus errores para no volver a caer en él. Así es, Josu, y yo creo que este también podría ser para nosotros algo
para tenerlo en nuestras vidas. ¿Qué somos? ¿Orgullosos como un caballo? ¿O humildes y sencillos? Sin que no nos dé vergüenza decir, soy un burro, por decirlo así, por las cualidades que este animal tiene. Y bueno, en la palabra aparece varias menciones de este animal, donde con Abraham en su camino a sacrificar a Isaac, Génesis 22:3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Yahweh y le dijo. Si ustedes se dan de cuenta, la palabra más mencionada aquí no es el caballo, sino el burro, el asno, y él fue, o sea, este animal, yo lo digo así, tuvo el privilegio de estar en sucesos de la palabra muy importantes. Y ahora, cuando la familia de Moshe, al regresar a Egipto, Éxodo 4:20, entonces Moshe tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto, tomó también Moshe la vara de Yahweh en su mano. Ahora esta es lo que decía Josué, el profeta Balaam. Resulta que el asna, cuando veía que el ángel se le atravesaba, le decía, no, por allá no voy a ir. Y otra vez el ángel, no, por allá no voy a ir. Y así. Entonces lo que tú decías con la historia, el burro no cae 2 veces en la misma situación. Por esto este animal evadía los caminos por donde su siervo Balaam le decía que debía estar, ¿no? Esta historia la encontramos en Números 22 y bueno, el trasfondo de Balaam es mucho más profundo y lo puedes encontrar por medio de nuestro canal. Así que se los invitamos a leer porque es un punto muy importante, aún también lo que el padre hace aún a través de del mismo burro, la misma asna. Entonces, ver lo que hizo a través de esa asna siendo un animal, entonces es un trasfondo muy, pero muy especial y se los invitamos a leer y aún también a estudiar también ese punto. ¿Saben dónde más estuvo la mención de un asno? Con Sansón al destruir a sus 1000 enemigos en Jueces 15:15, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Con Zacarías profetizando la venida del Mashiach, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un caballo no, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo cual se cumplió en Mateo 21:1, que fue donde Yeshua entró con el asno. Y dice la palabra. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfage, el monte de Olivos, Yeshua envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. En el verso 3, y si alguno os dijere algo, decid, el Adón lo necesita y luego lo enviará. Este humilde burro tuvo el mayor privilegio de todos, que él cargó a Yeshua en su lomo, porque recibió un burrito tal honor, ¿no? Y ahí decían los fariseos, en un burro, pero se supone que es el hijo de Yahweh. Es un rey, ¿no? Se supone que es un rey. Y donde, o sea, así como decirlo, el caballo significa una posición, y aún también nuestras cabezas, nuestros pastores nos enseñaban que cuando un Pablo fue botado, se cayó de su caballo, eso también significaba que él cayó de una posición. En cambio acá vemos que el burro no representa posición, no representa nada, representa simplemente humildad y un corazón dispuesto para aprender. Entonces, así eran los hombres de la tribu Issacar, y por eso al ser comparados con un burro se les está reconociendo por su gran cantidad de atributos. Y aún si ustedes se ponen a ver, como en este tiempo, no cualquiera, y lo reitero, no cualquiera tenía un burro. Los que tenían burros en ese entonces es que económicamente hablando eran personas muy ricas, muy prósperas. ¿Y quiénes eran los que tenían estos animales? Nada más y nada menos que la tribu de Issacar. Exacto. Y ahora vamos a hablar del último punto de esta tribu, en el cual recordemos que anteriormente, aún lo podemos encontrar en Éxodo, que el padre le dijo a Moisés, dijo, en el pectoral del sacerdote tienen que haber 12 piedras que representen a cada tribu. Ustedes dirán 12 piedras que representan a cada tribu, ¿eso qué tiene que ver?
Pues resulta que la piedra que representaba a nada más ni nada menos que a la tribu de Isaacar ¿cuál crees que era? Bueno, es el zafiro. Sí, muy bien. Resulta que el zafiro es una piedra de suma importancia, o sea, aún en la misma palabra se menciona que es una piedra muy importante. Y antes de hablar en sí de lo que significa el zafiro en la palabra, también es una piedra muy, pero muy valiosa, ya que es una piedra muy difícil de conseguir. O sea, no es eso que tú estés cavando y de repente, oh por Dios, encontré un zafiro. No, el zafiro es una piedra que se consigue en situaciones muy, pero muy específicas, que se consigue más que todo en cavernas subterráneas. Entonces, se consigue en cavernas subterráneas, ¿cómo así? Resulta que debajo de las cuevas hay ciertas cavernas que son muy estrechas y muy difíciles de entrar, y en esos lugares profundos se encuentra el zafiro. Y muchos dirán, uy, sí, entonces es re difícil de conseguir. Pero a pesar de eso, los mineros se esfuerzan para conseguir esa piedra preciosa, sea un fragmento, el cual se vende muy bien. Y aún podemos ver que esta piedra también es considerada por el Eterno como una piedra muy valiosa. Y lo encontramos en Apocalipsis 21:19, dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata y el cuarto de esmeralda. Podemos ver que cuando tú haces una edificación, aún los muros tienen que tener alta profundidad y están hechos con varios tipos de cimientos que hacen que el muro tenga fuerza. Entonces el muro era de oro y en sus cimientos había como una en los segundos cimientos el zafiro. Era una piedra muy valiosa porque aún también representa los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y para eso vamos a leer su significado. Entonces, podemos ver que lo que significa la palabra zafiro o la piedra de zafiro tiene que ver mucho con la personalidad de la tribu de Isaacar. Entonces, la palabra hebrea de zafiro o esa piedra se llama shebo, que puede ser asociado a diferentes raíces. La raíz shabá, que significa llevar cautivo, o la raíz shab o sab, que significa anciano, la raíz sib, que significa vejez, la raíz yashab, que significa sentarse o hacerse sentar, o reposar y hacer habitar. Además, si descomponemos la palabra she y bo, tenemos como significado el que viene. Entonces dijimos, uy no, que embole de significados, ¿no? O sea, muchos significados, se confunde mucho. Pero mira que esto también es muy importante porque el que viene, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que, no sé, nosotros, cómo nos estamos preparando? ¿Sí? Porque cuando te dicen algo va a venir, una de dos cosas, una bendición o una pues maldición. Pero cuando hablamos de esta tribu de Isaacar venía la mayor recompensa para las vidas de cada uno de nosotros, de cada uno de esta maravillosa tribu, y era la venida de nuestro amado Mashiach. Y algo también antes de que continúes con el significado de la piedra, cuando Yeshua estuvo aquí en el mundo, él acusó a los fariseos de no reconocer los tiempos en términos espirituales, donde muchos de ellos hacían parte de la tribu de Isaacar, pero ¿qué pasó con ellos? Se descarriaron. Y eso pasó con absolutamente todas las tribus, que hubo un desorden en los levitas, hubo un desorden en Judá, hubo un desorden en Neftalí, en Asher, en cada una de estas tribus. Y cuando Yeshua vino acá, vino a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si le entregué por medio de Jacob una promesa? Si le entregué por medio de Moshe una promesa. Y acá está corrigiendo eso, porque acá le está diciendo a los fariseos, ustedes están hablando en su carne, no están discerniendo los tiempos, no están celebrando las fiestas como son, no están guardando el día de Shabbat como es. En Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara la señal del cielo. Mas él respondiendo y le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, pero el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
Lucas 12:54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Los fariseos, más atentos a sus tradiciones que los milagros de Yeshua, hacía durante sus ojos. Y vemos que no les cuestionaban los milagros en sí, que los hicieron día Shabbat, quebrantando el Shabbat. Eso era lo que ellos decían, ¿verdad? Pero usted, ¿qué viene a hacer todo eso si estamos en Shabbat? Y nosotros, cuando tenemos el Shabbat como la promesa que Jacob le hizo a Isaacar, es un día de ¿qué? Descanso, shalom. ¿Tú puedes celebrar Shabbat estando enfermo? No, cuando uno tiene tranquilidad, cuando su alma está en tranquilidad, porque Yeshua hizo un milagro, uno puede recibir ese Shabbat en tranquilidad, en gozo, en paz. Y recordemos que él también decía que la obra que hizo, que la obra que él hacía en el Shabbat era la obra de su Padre, o sea, la obra del Eterno. O sea, que era voluntad del Eterno que él hiciera esto. Y algo que quiero recalcar antes de que siga, ¿vale? Es que recordemos que cuando esa tribu pecó, bueno, después de la división de las dos casas, la casa del norte, la casa del sur, recordemos que por sus pecados, tanto las dos casas como las 12 tribus fueron llevadas cautivas. Y ustedes se preguntarán, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, había tribus, había personas de la tribu de Isaacar en los tiempos de Yeshua. La respuesta es que sí. Porque, bueno, es un tema muy aparte, pero sin embargo me quiero meter un poquito, ya que habla que cuando se fueron y cuando volvieron de la cautividad, habían ciertas personas de varias tribus que no se fueron en su totalidad. O sea, tú podías encontrar una o dos personas de la tribu de Neftalí, que de pronto la mayoría de la tribu estaba en el exilio, pero algunas personitas estaban ahí, ¿no? Estaban ahí, y eso no implica que tampoco hayan retornado. Entonces, toca entender ese punto. Y gracias a que por sus errores y por el exilio, vinieron y perdieron de cierta forma el espíritu del Eterno. Y eso es también lo que vamos a ver ahorita con el verdadero significado de la piedra. Eso tiene mucho que ver, porque es que recordemos, partamos de lo primordial que fue entregado a la tribu Isaacar, que cuál era el don de la revelación y el discernimiento de los tiempos, porque se había llenado tanto el corazón de religiosidad, de dogmas, de cosas humanas, de costumbres de hombres, que tenían al mismo Mashiach ahí a su lado, enseñándoles, hablándoles, pero su discernimiento se había perdido. El conocimiento de los tiempos se había perdido, porque si vemos que desde Isaías, desde los profetas, se venía hablando de que iba a venir el Salvador, nuestro amado Mashiach, y ellos lo hablaban, ellos lo predicaban, pero cuando lo tuvieron ahí enfrente de ellos, predicando, hablando, ellos no lo reconocieron. Entonces vemos que, ¿cuál es nuestro punto ahorita como siervos del Padre, conociendo lo de las tribus? Y no sabemos aún de qué tribu somos, sino hasta que venga nuestro amado Yeshua. Pero algo que sí le debemos de pedir al Padre es que no ponga en nosotros ese verdadero discernimiento de saber en qué tiempos estamos. ¿Estamos en el tiempo de sembrar? ¿O estamos en el tiempo de recoger? ¿Estamos en el tiempo de hablar? ¿O estamos en el tiempo de hacer silencio? Tenemos que discernir en qué tiempo estamos. Y aún con el significado de esta piedra, porque muchas veces pasamos por alto eso, ¿verdad? ¿Verdad? Isaacar. El burro. Pero ¿qué significa proféticamente para los últimos tiempos? ¿Verdad? Ahora, continuando con el significado. Pues, como lo decíamos anteriormente, ese montón de significados, de cierta forma es una confusión, ¿no? Porque uno nos dice, entonces, ¿qué significa todo eso? Yo solo entendí vejez o sentarse, así, ¿no? Sino que cuando cogemos cada uno de esos significados y los unimos, nos da un significado en general de lo que significa esta piedra, el cual, si unimos todos los significados, es: serás esclavo y trabajarás hasta tu vejez, hasta que aparezca el que viene, y ahí podrás sentarte y descansar. Y aquí podemos tener la sombra profética del Mesías, que se veía aún desde el significado de la piedra. Porque, como lo decíamos anteriormente, entender que esa tribu fue llevada al exilio, le tocó trabajar duro, y aún más que eso, perdió su unción. Perdió la unción del conocimiento de los tiempos. Y ahí está todo el problema.
perdió lo más importante que tenía esta tribu. Y al perder esto, pues de cierta forma perdió ciertos privilegios, perdió aún el mismo espíritu del Eterno. Pero vemos que cuando vino Yeshua al pueblo de Israel, Él vino a traer la restauración. Y vemos aquí atrás del Señor que dice, y aparecerá el que viene y ahí podrás sentarte y descansar. Porque estaba muy turbada, porque había perdido el espíritu. Pero cuando vino Yeshua, ellos por fin pudieron sentarse y estar tranquilos. Y ya casi para terminar, quiero leerles Mateo 11, 28, 30, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, como el burro de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, entendiendo este punto, ya para culminar, es entender que el Padre, aún lo que Él nos quiere enseñar a través de esa tribu, también entendiendo el conocimiento de los tiempos, es que Él vino a traer descanso, y Él quiere venir a traer descanso, porque aún muchas veces, tanto los que no conocen del Eterno como los que sí conocen, y por algún momento se apartaron, Él quiere venir otra vez y a restaurar la unción que se perdió. Sí, porque se perdió la unción del conocimiento de los tiempos, era una unción muy valiosa, una de las más valiosas que tenía esta tribu. Pero el Padre vino y lo restauró todo de nuevo. Entonces, ese es el punto más importante que tenemos. Así que, esto es lo que nos enseña el Padre. Esto es lo que nos enseña la tribu de Isaacar. Y como una conclusión, pues, que aprendimos para nuestras vidas, es que la tribu de Isaacar se caracteriza por, lo reitero, porque para mí es muy importante el discernir los tiempos, el estar en un tiempo especial de calidad con el Abba, en intimidad, ser hombres de tienda, como una vez nos lo enseñaron en la escuela de jóvenes, ser hombres de tienda, como los burros humildes, tranquilos y leales, porque vemos que esta tribu de Isaacar fue leal y siguió el reinado de David todo el tiempo. Aun cuando se descachó le dijo, hermano, pilas, levántese porque acuérdese que usted es el rey. Y vemos que eso era lo que hacían los de la tribu de Isaacar. El liderazgo que estos hombres tenían era causa del amor por el Eterno, su revelación de lo que iba a acontecer en un futuro y que ellos nunca subestimaron. Y lo más importante de todo esto es que, como lo decías tú, Josu, todas las tribus nos llevan a una sola conclusión y es estar pendientes cuando llegue nuestro amado Mashiach. Como la tribu de Leví cuida la presencia, como la tribu de Judá alaba al Padre por medio de su adoración, de su exaltación, como la tribu de Neftalí, como la tribu de Zabulón, de Simeón. Todas estas tribus nos apuntan al plan de salvación y a que algún día sabremos de qué tribu somos cada uno, y esa es la esperanza. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron en este hermoso programa. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestra hermosa comunidad. Muchas gracias.